Buenas noches, jóvenes y señoritas. Este video tiene el fin de complementar algunos puntos para agilizar el trabajo en cuanto a la centralización de encuestas. Voy a compartir mi pantalla para orientarles cómo deben llenar esta hoja de Excel. Ya, muy bien. En pantalla, bueno, este archivito consta de varias pestañas. Aquí tenemos la primera pestaña, listado de jugadores. El líder del equipo ya tendría la obligación de cambiar este asunto, ¿no? Nombre del equipo. Aquí ya tienen que colocar el nombre de este equipo. En este caso sería uno destinado a lo que es energía. Ya he colocado preliminarmente los integrantes de este equipo. En este caso son Noelia, Cristian, Janet, Guadalupe y Rigoberto. El equipo tiene que cumplir con 100 encuestas. Imagino que cada uno está haciendo 20. Entonces, como cada uno ha completado las 20 encuestas, porque me dieron a entender que han finalizado el equipo de hacer las encuestas, se van a dirigir a la segunda pestaña, resultados de encuestas. En base a la encuesta que ellos me han facilitado, voy a compartir también su encuesta. Tiene alrededor de 17 preguntas, la encuesta. Para poder llenar esta hoja de cálculo, la primera yo la considero como pregunta número 1, la edad de la persona que ha sido encuestada. La pregunta número 2, al sexo que pertenece. Pregunta número 3, ya vendría a ser, ¿sabe usted qué son energías renovables? Entonces, en base a las preguntas, se va a llenar el, el- la hoja de Excel. Por ejemplo, Noelia. Vamos a llenar las primeras 6 preguntas. Obviamente yo voy a facilitarles el archivo vacío. Solamente estamos ejemplificando lo que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, Noelia, en su primera encuesta, ha realizado la primera pregunta, ¿no? ¿Qué edad tiene esa persona encuestada? Si la persona fluctúa entre 12 y 18, van a colocar 1. Si la persona fluctúa entre 41 y 60, no van a colocar 1, van a colocar 4. Ahora, en cuanto a la pregunta número 2, ¿qué sexo pertenece? ¿Será femenino? ¿Será masculino? Asumamos de que la persona encuestada por Noelia, o sea, su primera encuesta, ha sido respondida por una persona. Entonces mujer. Entonces vamos a colocar 1. Luego, vamos a pasar a la pregunta número 3. Era la pregunta relacionada con lo que es, a ver, vamos a volver a la pregunta número 3. Decía, ¿sabe usted qué son energías renovables? Entonces vamos a volver. Si esta persona respondía sí, van a colocar 1. Si esta persona responde no, van a colocar 2. Vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿cree usted que es importante utilizar energías renovables? Y era una pregunta cerrada, ¿era sí o era no? Entonces vamos a la página de Excel. Entonces, asumamos de que esa persona no está de acuerdo. Entonces vamos a colocar número 2. Por eso esto ya a cada respuesta le asigné un valor y ese valor ustedes tienen que colocar. Ojo, no tienen que colocar la palabra, solamente el valor. Vamos a ver a la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, o bueno, la pregunta que continúa, ¿no?
¿Qué tan importante considera usted el uso de energías renovables? Muy importante, importante, neutral, poco importante. Entonces, si considera que es muy importante, van a colocar uno. Si esta persona no está como insegura, seguramente ha respondido el 3. O no le parece muy importante, responderá el número 5. Y así. Vamos a llenar esta pregunta más. Dice, ¿cree usted que las energías limpias son la solución a la contaminación? Y hay 4 opciones. De esas 4 opciones, imaginemos que ha respondido tal vez. Entonces vamos a colocar el valor de 3. Y así sucesivamente tienen que continuar hasta la pregunta 16, que es una pregunta compuesta. Hace referencia a petróleo y energía hidráulica, eólica y demás. Los encuestadores saben a qué se refiere con esas preguntas. Entonces, solo tienen que hacer eso. Noelia tiene que llenar 20 encuestas, Cristian llenará otras 20, es decir, del 21 al 40, él llenará esas casillas. Janet del 41 hasta el 60, Guadalupe del 61 al 80 y Rigoberto del 81 al 100. Sus propias encuestas. Solamente tienen que colocar los valores. ¿Es necesario que Noelia llene antes de Cristian? No. Esta planilla es independiente. Es independiente y entonces toda esta información que vayan llenando en esta pestaña va a permitir que en la tercera pestaña, o sea, pregunta número 1, ya se arroje una centralización de datos. Ya no tienen que ustedes tabular, ya se facilita todo eso. Incluso ya nos arroja los porcentajes y la gráfica, que es lo que el jurado calificador en realidad tiene interés de ver. Solo tienen que llenar las preguntas. Vamos a quedar entre ustedes, o sea, este equipo conmigo, qué gráfica le parece más cómoda de utilizar. Aquí tenemos las barras, también tenemos las tortas. Vamos a quedar de acuerdo internamente con ese equipo. Y así, solo tienen que llenar. Esto va a ir cambiando en base a la información que ustedes vayan entregando con sus encuestas llenas. Eso solamente quería aclararles. Este equipo tiene estas preguntas que no son las mismas del otro equipo. Cada equipo tiene sus propias preguntas. Entonces, para facilitar, yo elaboré estas. Pero voy a dejar el link en el grupo para que ustedes ingresen al archivito y puedan hacer las modificaciones. Una consideración que tienen que tomar en cuenta. Rigoberto tiene que ser muy cuidadoso en llenar sus espacios. Solo puede llenar eso, incluso para facilitar la situación, lo he coloreado. No afecte a Guadalupe. Si Guadalupe ha llenado y Rigoberto se le ocurre cambiar los datos de Guadalupe, vamos a alterar el estudio. Tienen que ser cuidadosos. Cada persona tiene su espacio asignado y solo tienen que llenar con valores, con estos valores que ya he ido explicando de la pregunta 1 a la pregunta 6, que se repiten para las demás. Entonces, manos a la obra. Si tienen alguna dificultad, voy a estar atenta al grupo, pero sean cuidadosos, ¿no, muchachos? No afecten el esfuerzo que realiza cada integrante. Haga su propio trabajo y se va a centralizar en varias gráficas que nos va a servir como equipo.
Eso es todo, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos pronto, después de las vacaciones, claro está.